Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodolfo Ruiz Luján, soy médico internista, soy médico infectólogo y me comisionaron como líder clínico de dengue para la región de Baja California con la finalidad de poder dar este curso de actualización para todos los médicos de primero y segundo nivel de atención en relación a esta enfermedad que es un riesgo latente para todos los mexicanos que estamos expuestos al virus del dengue. Entonces, como todas las pláticas, vamos a empezar hablando sobre la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a empezar con esta primera clase para entender los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se desarrolla la enfermedad y eventualmente las complicaciones. Entenderemos cuáles son la dinámica de la evolución de la enfermedad, los métodos de diagnóstico y finalmente los criterios de diagnóstico para un caso sospechoso y finalmente los criterios de gravedad. Posteriormente tendremos unas clases en relación a el manejo del paciente en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención. Vamos a enfocarnos también en algunas poblaciones de riesgo, como será la población pediátrica, la población gestante, y terminaremos con una última presentación de parte de su servidor sobre el manejo de la enfermedad o principalmente algunas consideraciones a tener en la población de edad avanzada. Entonces, empezaremos a hablar sobre la fisiopatología de esta enfermedad, específicamente de la microbiología y la evolución microscópica de este virus. Entonces tenemos que entender que es una enfermedad viral, es un virus RNA, y lo importante de esto, más que cualquier otra cosa, es el hecho de que son 4 serotipos que ustedes ya deben de conocer. Eso significa que uno se puede enfermar 4 veces teóricamente por el dengue, ya que una inmunidad ante una infección puede durar probablemente durante muchísimos años, pero no te protege contra los otros serotipos. Y otra cosa muy importante que hay que recordar es que es una enfermedad que en el 80% de los casos no da ninguna manifestación clínica. Entonces en realidad nosotros nada más vamos a ver al 20% de las personas que se enferman, y de esta proporción en realidad van a ser pocos los que agravan. Pero la cuestión es que es una enfermedad que sí se llega a agravar y sí puede llegar a causar muertes. Entonces ese es el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Entonces, empezando por la fisiopatología de esta enfermedad, básicamente esto empieza con el contacto con el virus, lo cual se desarrolla tras el piquete del mosquito. Y todo el mundo estamos expuestos a los piquetes de los mosquitos. Una vez que esto ocurre, el virus llega hacia las células dendríticas, que son básicamente macrófagos de la piel. Estos macrófagos, al ser parte del sistema retículo endotelial o fagocítico mononuclear, va a llegar hacia los tejidos linfáticos y de ahí se va a diseminar a través del sistema linfático hacia los vasos sanguíneos, y desde ahí se va a dirigir hacia cualquier otro órgano del cuerpo, ¿no? De esa manera podemos tener manifestaciones en prácticamente cualquier otro órgano. ¿Y por qué se agrava un paciente con dengue? Si ya les mencioné que el 80% de las personas infectadas no van a tener ninguna manifestación, porque hay algunas personas que sí. Bueno, de entrada, los extremos de la edad, como en cualquier otra enfermedad, siempre son un poco más susceptibles a complicaciones. Por eso vamos a tener una clase en particular sobre el adulto mayor y sobre la población pediátrica, que son quienes más nos preocupan por los riesgos de complicaciones. Pero no nada más son los extremos de la edad, también hay cierta tendencia genética que facilita las complicaciones. Por ejemplo, los descendientes afroamericanos llegan a tener cierta protección contra la enfermedad. Tal vez esto tenga algo que ver con el antecedente o el hecho de que históricamente la población descendiente de África ha sido mucho más expuesta al virus. Entonces han desarrollado ciertos mecanismos para que la inmunidad no sea tan agresiva y la evolución no sea tan agresiva ante la exposición al virus. En el otro extremo, la población caucásica o la población que no es descendente del África pueden ser un poco más susceptibles.
Otra cosa de relevante también es las condiciones propias del virus. Algo que en infectología es muy cierto y se repite constantemente es el inóculo. Mientras más inóculo, mayor probabilidad de una enfermedad más agresiva. Mientras más virus entre a tu cuerpo, más agresivo puede ser el virus. También, si tardas más tiempo en poder reducir esta carga viral, pues también favorece que tengas más tiempo con una carga viral alta y por lo tanto mayor activación de linfocitos y de monocitos. Y finalmente un factor decisivo llega a ser la propia respuesta inmune. Ante una infección primaria, una persona logra eliminar el virus de una manera mucho más fácil que cuando es una infección secundaria. Entonces se desarrollan unos anticuerpos que llamamos neutralizantes. Estos anticuerpos son los que te van a proporcionar de una inmunidad contra ese serotipo del dengue, probablemente de por vida. Incluso te protegen contra una nueva infección por dengue durante los próximos meses, inclusive algunos años. Pero después de unos años desaparecen estos anticuerpos neutralizantes y lo único que quedarán son unos anticuerpos no neutralizantes, unos anticuerpos heterotrópicos que finalmente, de manera paradójica, facilitan que el virus se introduzca más fácilmente en los monocitos, y estos monocitos finalmente se van a activar y van a liberar un montón de mediadores de la inflamación que ustedes ya conocen, como lo son un montón de citocinas, interferones, factor de necrosis tumoral, que eventualmente van a ser la causa de la evolución desfavorable de muchos de los pacientes. Entonces hay que entender cuáles son los motivos por los cuales un paciente se agrava, y el estudio DENCO es un estudio muy importante en donde se involucraron 7 países y más de 2000 pacientes, y se demostró que por mucho la mayoría de los pacientes agrava por extravasación de plasma, o sea, la fuga capilar es el motivo por el cual el paciente se agrava, y es esta misma fuga capilar también la causa por la cual un paciente eventualmente llega a desarrollar hemorragias, y esa es la segunda causa por la cual se complican los pacientes. Y en tercer lugar, pues es la falla multiorgánica, que también tiene algo de relación con la misma fuga capilar y con la hemorragia, que puede ser a diferentes órganos. Entonces necesitamos entender esta enfermedad como un espectro de una enfermedad que tiene una evolución progresiva caracterizada por 3 diferentes fases. La primera fase es la manifestación febril, como en la mayoría de las infecciones virales, pues el paciente va a tener propiamente fiebre, va a tener cefalea, va a tener mioartralgias, va a tener fatiga y malestar general. Generalmente también no presentan datos de gravedad, es un periodo en donde el paciente igual se ve enfermo, pero no está muy grave. Y luego viene una fase crítica que normalmente es la que viene después de que desapareció la fiebre. O sea, una vez que el paciente defervece, es cuando empieza el periodo de mayor riesgo de complicaciones. Esta fase crítica, como la llamamos, dura en realidad 2 a lo mucho 3 días. Entonces tampoco el paciente lo vamos a tener que vigilar durante semanas. Solamente son un par de días en donde el paciente tiene alto riesgo de la fuga capilar y hemorragias severas, así como fallo multiorgánico. Después de esta fase crítica viene una fase de recuperación en donde pueden haber algunas complicaciones adicionales, pero generalmente el paciente ya puede salir de terapia intensiva o puede salir de la hospitalización y regresar a una vigilancia, digamos, domiciliaria. ¿Cuál es la participación del endotelio? Y la verdad es que es muy importante el endotelio en las manifestaciones de esta enfermedad. De entrada, pues ahí es en donde se fuga el plasma que va a causar la mayoría de las complicaciones. Recordando el estudio DENCO, la mayoría de los pacientes se van a complicar por esta extravasación de plasma. Entonces, esto empieza con un linfocito activado que va a tener estos receptores FC, que son unos anticuerpos que van a permitir la unión del monocito con los virus. Este virus dentro del monocito lo va a activar y va a liberar un montón de mediadores de la inflamación que ya mencionamos ahorita. Bueno, estos mediadores de la inflamación van a tener diferentes acciones, inclusive directamente en el endotelio, pueden facilitar apoptosis de células endoteliales, y como tal estas células endoteliales que se pierden
favorecen la fuga de plasma. A su vez también se pueden perder eritrocitos y de esta manera tenemos hemorragias menores y eventualmente hemorragias mayores. Finalmente, también se puede facilitar la liberación de leucocitos que están dentro del lumen intravascular y se fugan hacia los tejidos, causando inflamación propiamente en el tejido, y aparte ese es el motivo por el cual vemos leucopenia frecuentemente en los pacientes con dengue, porque estos leucocitos se salieron del espacio intravascular y migraron hacia el espacio intersticial, hacia el parénquima de los tejidos. ¿Cuáles son las formas graves del dengue? Bueno, lo más importante es el choque. La cuestión es que estamos acostumbrados malamente como médicos a pensar en choque, el equivalente a hipotensión arterial. Y de hecho, la hipotensión arterial no es parte de las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Las manifestaciones iniciales que ya deberían de conocer, pues es la piel marmórea, piel fría, pulso débil, taquicardia, taquisfigmia, entre otras manifestaciones como el llenado lento el llenado capilar lento. Entonces hay que recordar esas presentaciones iniciales del choque para identificarlo de manera oportuna. Por ejemplo, el dolor abdominal, esa es una manifestación de fuga capilar hacia el espacio retroperitoneal, y eso se puede manifestar a veces con náuseas y vómito. Entonces estos son unos datos de alarma que nos obligan a sospechar que el paciente está empezando a fugar plasma hacia el tercer espacio y probablemente esté a poco de cruzar a una fase a una fase crítica. De ahí pues van a venir las manifestaciones como hemorragias a diferentes órganos. Número 1 el sistema gastrointestinal, número 1 el sistema respiratorio, pero también puede haber hemorragias intrahepáticas o hemorragias intracerebrales, sobre todo en pacientes de la tercera edad. Y eventualmente pues vamos a ver manifestaciones de miocarditis, manifestaciones como encefalitis, que no son muy comunes, pero de hecho hemos tenido por lo menos un caso de dengue, de una encefalitis por dengue en el Hospital General, en un hombre joven que afortunadamente tuvo una evolución relativamente favorable. Entonces, las hemorragias es algo que siempre nos preocupa mucho. De hecho, recordarán que antes existía este concepto del dengue hemorrágico, que en realidad ya desapareció este concepto porque era confuso. En realidad el paciente con un dengue hemorrágico, su principal característica no era la hemorragia, su principal característica era la fuga capilar y todas las consecuencias que vienen de ello, donde una de las cuales es precisamente la hemorragia. Entonces, hay que entender que la hemorragia en el dengue no es por plaquetopenia, que sí es una manifestación bioquímica muy común. Casi todos los pacientes eventualmente desarrollan en mayor o menor medida una trombocitopenia, pero ese no es el motivo por el cual los pacientes sangran, y realmente eso no es en lo que nos tenemos que enfocar. Los pacientes sangran principalmente por la fuga capilar, el choque sostenido y la acidosis metabólica. Entonces, antes que pensar en transfundirle plaquetas al paciente, hay que pensar en restituir ese volumen intravascular que está perdido. Nos preocupaba mucho la de la trombocitopenia, inclusive antes era una indicación que el paciente no podía egresar del hospital hasta que tuviera más de 100,000 plaquetas, pero ahora sabemos que el paciente realmente no sangra por la trombocitopenia, entonces puede egresar para una vigilancia ambulatoria siempre y cuando el choque esté completamente revertido y el paciente no tenga acidosis metabólica y el resto de sus parámetros vayan subiendo, entre ellos las plaquetas. Entonces, aunque estén debajo de 100,000, mientras vayan progresivamente a la alza y el paciente no esté crítico, no hay motivo por el cual tenga que seguir hospitalizado. Bueno, entonces hay que entender la evolución secuencial de esta enfermedad, y pues como toda enfermedad febril aguda va a empezar con manifestaciones generales que ya mencionamos ahorita, como el dolor de cabeza o el dolor de cuerpo. Eventualmente el paciente puede tener algunas hemorragias menores como epistaxis o gingivorragia o petequias, que la verdad no ponen en peligro la vida. Sin embargo, eventualmente se pueden presentar manifestaciones de alarma que ustedes tienen que conocer, pero al detalle. Esas manifestaciones de alarma son las que nos avisan que el paciente ya llegó a una fase crítica de la enfermedad, en donde ya va a haber choque y como tal no necesariamente va a estar hipotenso el paciente.
Entonces es un buen momento para identificarlo y tratarlo de manera oportuna. Aquí, conforme el choque se mantiene y persiste por más tiempo, pues empiezan a haber manifestaciones hemorrágicas mayores como hematemesis o hemorragia alveolar, lo cual ya pone en peligro la vida. Y una vez que el paciente sale de esta fase crítica, empieza en una fase de recuperación, en donde muchas veces el paciente obviamente pues va a estar hospitalizado y va a estar expuesto a microorganismos. Entonces empezamos a ver neumonías asociadas a dengue, entre otras enfermedades infecciosas asociadas al cuidado de la salud por catéteres, por sondas que el paciente tenga. Bueno, hay varias gráficas que ustedes pueden revisar en internet. Aquí tenemos una gráfica pequeña en donde nos muestra este periodo periodo febril, que normalmente al desaparecer empieza el periodo crítico y es cuando más nos preocupamos por el paciente. Y normalmente este periodo febril dura aproximadamente 7 días. Eso es bien importante que lo tengan en mente, porque difícilmente vamos a pensar en dengue cuando el paciente ya tiene 2 semanas con fiebre. Sería prácticamente imposible. El periodo febril en dengue difícilmente va a durar más de 7 días. Entonces, pues de hecho es parte de la definición. El paciente tiene que tener menos de 7 días con fiebre. Pero la fase crítica no necesariamente va a ocurrir en ese 7º día y no necesariamente cuando el paciente ya desapareció la fiebre. Puede haber un traslape entre una fase y la otra. Entonces por eso hay que estar monitorizando constantemente los datos de alarma y siempre tenerlos en mente para identificarlos rápido. Bueno, vamos a pasar ahora hacia las manifestaciones clínicas, muchas de las cuales ya mencionamos someramente. Y pues también son manifestaciones que ustedes ya deben de conocer muy bien. Como ya se mencionó varias veces, pues el paciente tiene fiebre. Sería muy difícil que el paciente con dengue se manifieste sin fiebre. Eso es algo un poco más probable en la población de la tercera edad, pero ya iremos a eso más adelante. Las náuseas y los vómitos es algo común y normalmente tener muchas náuseas no es tanto problema. Haber vomitado 1 o 2 veces en el día no es tanto problema, siempre y cuando el paciente se pueda seguir hidratando por vía oral, pueda seguir comiendo. El problema viene cuando todo lo que uno come lo vomita. De esa manera no se va a poder hidratar adecuadamente el paciente y obviamente las consecuencias de la hipovolemia van a presentarse más rápido. En toda enfermedad febril es común encontrar cefalea, es común encontrar dolor retroocular, y esto es algo que se menciona muy frecuentemente en dengue, pero pues la verdad yo siempre le digo a mis estudiantes qué tipo de dolor de cabeza no la sientes detrás de los ojos, ¿no? Entonces en realidad cualquier tipo de fiebre y cefalea en la temporada de dengue tiene que obligarnos por lo menos a sospechar la enfermedad. No es nada raro que los pacientes se quejen de mioartralgias, que tengan sensación de cuerpo cortado, que tengan hepatomegalia, y eso de hecho es un signo de alarma. Derrames a nivel de las serosas, como puede ser pericarditis o un derrame pleural o ascitis, también son datos de alarma y te hablan de fuga capilar. El paciente normalmente tiene debilidad general, no es común, pero se ha descrito que pueden llegar a tener tos y dolor faríngeo, a pesar de no ser un virus meramente respiratorio que no entra por vías respiratorias, pero finalmente se va por el tracto sanguíneo y por lo tanto puede llegar a cualquier órgano y causar inflamación en cualquier órgano. Las hemorragias menores, ya mencionamos, epistaxis, petequias, pero también puede haber hemorragias mayores, como puede ser la hematemesis, puede haber manifestaciones como melena, puede haber metrorragias graves o hematuria macroscópica abundante, que obviamente nos implicarían la necesidad de hospitalizar al paciente para una mejor monitorización. Y luego vienen los signos de gravedad. Estos son los que no quisiéramos encontrar en la gran mayoría de los pacientes y de hecho no los tendrán. Sin embargo, ustedes tienen que estar vigilando directamente estos signos de gravedad, sobre todo en todos los pacientes que se tendrán que hospitalizar. Y aquí viene obviamente la taquicardia, el pulso débil, que son manifestaciones de choque. Paciente que tiene piel marmórea, la piel está fría, relativamente húmeda, el llenado capilar está lento,
la presión de pulso disminuye. Y quienes no recuerden este signo, la presión de pulso es la diferencia que hay entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Si se acorta la presión entre ellos, te habla sobre un estado de choque persistente, y es un signo muy frecuente y muy fidedigno de que el paciente está por entrar a la fase crítica. Después de esto es cuando vamos a ver la caída de la presión arterial. Entonces, como les recuerdo, la hipotensión no tiene por qué ser el motivo por el cual concluimos que un paciente tiene choque por dengue. El choque por dengue lo debemos de identificar antes de que caiga la presión arterial, o sea, un choque compensado. Eventualmente el paciente puede manifestar hemorragias más voluminosas, como ya las habíamos mencionado ahorita, sangrados de tubo digestivo, sangrado del sistema nervioso central, y por lo mismo puede también tener convulsiones, ya sea por hemorragias o por encefalitis. Derrames voluminosos en la radiografía, o un franco derrame pleural, o un derrame pericárdico que pueda favorecer un tamponade cardíaco, ¿no? Insuficiencia cardíaca, elevación significativa de las transaminasas más de 1000, que te hablan de una falla hepática que eventualmente puede convertirse en fulminante. Es muy raro, pero está descrito en la literatura que los pacientes pueden fallecer por una hepatitis aguda fulminante asociado a dengue. Obviamente puede haber prolongación de los tiempos de coagulación con su consecuente coagulación intravascular diseminada, y también hay trastornos metabólicos y trastornos hidroelectrolíticos que tienen sus complicaciones muy particularmente ligadas a la población de la tercera edad. Bueno, esta diapositiva se ve complicada, pero en realidad trata de decirnos algo muy simple. El dengue es una enfermedad con muchos diferenciales, y muchos de estos que ustedes pueden ver aquí no los va a tener su paciente, ni siquiera los tenemos aquí en la región, pero muchos sí. Particularmente hay que tener particular atención en Zika, que ya hemos tenido algunos casos en el estado. Chikungunya no ha llegado, pero ya tenemos el vector. Finalmente es el mismo mosquito el que transmite Zika, chikungunya y dengue. De la misma manera, fiebre amarilla es el mismo vector, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y si ya tenemos el vector, eventualmente tendremos al germen. Yo recuerdo perfectamente que casi no veíamos nada de dengue cuando yo me fui de la ciudad para estudiar la especialidad, y cuando regresé ya había dengue. Y ahora pues sigue habiendo dengue, y ahora ya tenemos fiebre manchada. De esa misma manera, eventualmente también tendremos fiebre amarilla, muy probablemente. Ya mencionamos la fiebre manchada por rickettsias, pero también recientemente hemos detectado a 1 o 2 casos con encefalitis por el virus del oeste del Nilo. Y este siempre es un diferencial de encefalitis de San Luis. Son otros virus que causan manifestaciones en el sistema nervioso central, y es el mismo vector que el dengue, y ya se encuentra acá en la región. Entonces son virus que vamos a ver cada vez más y más frecuentemente. No se diga el SARS-CoV-2, causante de COVID-19, que probablemente sea un virus que llegó para quedarse. Y de la misma manera, influenza en su correspondiente temporada, pues es un diferencial en todo paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado, etcétera, etcétera. La cuestión es que influenza tiene una temporalidad totalmente diferente a la del dengue. Entonces a veces puedes tener cierta sospecha, pero es bien importante tener en cuenta esta temporalidad, porque también no vamos a sospechar en dengue a mitad del invierno, así como no sospechamos influenza a la mitad del verano. La tifoidea es una enfermedad que me llama mucho la atención, que se diagnostica todos los días en todos los consultorios, sobre todo a primer nivel, y no me lo explico del todo, siendo que yo como infectólogo nunca en mi vida he visto un caso de fiebre tifoidea. Tanto así que me arriesgaré a decir que prácticamente esta enfermedad ya no existe. Y era muy común hace años, pero por las medidas de higiene la verdad es que la tifoidea prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, las reacciones febriles que equivocadamente se piden constantemente van a salir positivos en la mitad de los mexicalenses. Y si tomamos ese resultado como un motivo por el cual pensar
que el paciente tiene fiebre, nos vamos a equivocar dándole el diagnóstico de tifoidea cuando probablemente tenga dengue o tenga fiebre manchada o tenga COVID-19. Así que mi recomendación como un paréntesis es: olvídense de las regiones febriles, olvídense de la tifoidea, piensen en las enfermedades que sí están causando muertes en nuestra ciudad y todos los días en cualquier temporada del año. Bueno, esta diapositiva son 4 columnas. En la primera ven una serie de manifestaciones clínicas, la segunda son digamos que resumen de las manifestaciones de dengue en comparación con las manifestaciones de chikungunya y las manifestaciones de Zika. Son virus que son muy similares entre sí y tienen una presentación clínica también, por lo tanto, muy parecida. Entonces aquí tratamos de ejemplificar cuáles son las diferencias más importantes entre estos virus. No es que uno tenga que hacer el diagnóstico clínico y la distinción clínica entre ellas, pero te pueden apoyar un poquito para darle más atención al paciente con probable dengue, porque normalmente encuentras hemorragias que son raras en las otras enfermedades, encuentras mialgias que son muy severas, o un dolor de cabeza muy severo que son raras en las otras enfermedades. Tal vez no tanto en chikungunya, y la cefalea puede ser un poco más importante. El choque como tal es algo que rara vez vemos en los pacientes con chikungunya y con Zika. Sin embargo, es algo que tenemos que buscar intencionadamente en los pacientes que tienen dengue. En relación al rash, esto es una manifestación común de las enfermedades virales agudas exantemáticas, como su nombre lo indica, y curiosamente tanto chikungunya y particularmente Zika se manifiesta este rash generalizado a veces desde el principio, desde los primeros días de la fiebre, y en dengue curiosamente esto ocurre a veces después de 5 a 7 días, tal vez cuando el paciente ya está en la fase crítica. Es este tradicional rash que le llaman de islas blancas en un mar rojo, ¿verdad?, que es relativamente característico. Los cambios bioquímicos que, como podemos ver aquí, generalmente el paciente con dengue tiene leucopenia por la migración transvascular que vemos en la mayoría de los pacientes con dengue. En cambio, rara vez vamos a encontrar una leucopenia significativa en los otros dos virus. En cambio, la proteína C reactiva, que es un mediador de la inflamación, es raro que lo encontremos en dengue, es raro que lo encontremos elevado. En cambio, es frecuente que lo veamos elevado en chikungunya y en Zika. Y pues al final viene aquí el riesgo de muerte, que es algo muy latente en los pacientes con dengue, y es algo muy raro en los pacientes que tienen las otras arbovirosis. Pasando a el diagnóstico, generalmente nuestra sospecha tiene que venir de la clínica, ¿de acuerdo? Entonces es importante que conozcan bien la clínica para que sepan en qué momento sospechar la enfermedad y solicitar un estudio de diagnóstico preciso. Dentro de estos tenemos métodos directos y tenemos métodos indirectos. Y dentro de los métodos directos, pues son aquellos que van a buscar precisamente el virus, ya sea el aislamiento viral mediante un cultivo o una PCR que nos va a buscar parte del material genético, o la detección de antígenos. Dentro de ellos el más importante es la proteína NS1 o proteína no estructural número 1. Este es básicamente un componente del virus que a nosotros como clínicos nos ayuda a detectar la enfermedad en un estadio temprano. Y digo temprano porque este es un virus que normalmente causa una viremia muy cortita. Dura probablemente 3-4 días, difícilmente vas a tener un PCR positivo después de 4 o 5 días de que el paciente ya empezó con sus síntomas. Y como ustedes bien saben, pues una persona que tiene dolor de cabeza, que tiene fiebre de bajo grado, probablemente le va a atribuir sus síntomas a algo que comió, a algún virus que se acercó al cuerpo, pero normalmente no buscan atención médica hasta que ya llevan 3 o 4 días con una fiebre que no se les quita, con un malestar persistente que está empeorando. Entonces se presentan a la consulta y a lo mejor en ese momento que le pides un PCR puede que ya no lo encuentres. Entonces la mayoría de nuestros diagnósticos se van a basar en anticuerpos, que son métodos indirectos.
La cuestión es que estos anticuerpos no salen positivos desde el principio de la enfermedad, como cualquier otra enfermedad infecciosa. Necesita tiempo el cuerpo para empezar a generar estos anticuerpos protectores, conocidos como IgG e IgM. Entonces normalmente los empezamos a ver positivos después de una semana de que el paciente empezó con los síntomas. Así que si tu paciente llega dentro de los primeros 5 días de la enfermedad y tú le pides únicamente los anticuerpos, es posible que todavía no salgan positivos. Obviamente eso no te descarta la enfermedad, entonces tienes la opción de pedirle un PCR y pedirle una proteína NS1 que a veces tenemos disponibles en nuestro laboratorio estatal. Entonces consideren este tipo de pruebas dependiendo del tiempo en donde se presenta el paciente a la consulta. Bueno, traten de seguirme con esta diapositiva, es un poquito compleja, pero trata de mostrarnos de manera progresiva la evolución de un paciente con dengue que evoluciona hacia la gravedad y hacia la muerte. Empezamos allá en la extrema izquierda, en donde un paciente que tiene una enfermedad febril, finalmente confirmado por dengue, se presenta a consulta dentro del día 4 y 6 de evolución. Probablemente al poco tiempo el paciente va a perder la fiebre, sin embargo se sigue sintiendo mal. Entonces te está avisando que está progresando a una fase crítica, la cual, como ya vieron ahí en ese cuadrito, se puede presentar a veces desde el segundo día de que el paciente empezó con la fiebre, pero puede tardar a veces hasta una semana en manifestarse. Y para entonces vas a tener un paciente que probablemente tiene vómitos persistentes, que tiene un dolor abdominal intenso, probablemente lo vas a encontrar con hemorragias de mucosas que son hemorragias leves, lo vas a encontrar aletargado, con mucho cansancio, astenia, adinamia, pero orientado, consciente, cooperador. Vas a encontrar probablemente que tenga el hígado un poquito crecido por diferentes motivos que vamos a mencionar más adelante. Y puedes encontrar laboratorios en donde el hematocrito ya está un poco elevado. Acuérdense, el hematocrito es un medidor de la concentración de la sangre o de los eritrocitos en los vasos sanguíneos, y básicamente pues es un marcador indirecto de fuga capilar. Por lo tanto te está avisando que el paciente ya está en una fase crítica, y en el lapso de horas, no días, en el lapso de horas ese paciente puede evolucionar a un estado de choque. Inicialmente va a ser un choque compensado, o sea, el paciente lo vas a encontrar normotenso, va a estar saturando perfectamente normal, va a estar completamente orientado, cooperador, probablemente tranquilo, y a lo mejor pues encontrándole la presión arterial normal dices no, todavía no está en estado de choque. Pero si no buscas los signos tempranos del choque, como lo es la taquicardia, la presión de pulso acortada, el pulso saltón, el pulso débil o muy acelerado, la oliguria de un paciente que obviamente está hipovolémico, pues entonces vas a perder la oportunidad de darle un tratamiento óptimo a ese paciente que ya necesita líquidos intravenosos. Si tú insistes en darle líquidos orales cuando el paciente ya está en un estado de choque, probablemente no lo vas a alcanzar a mantener compensado el suficiente tiempo para evitar que llegue al choque descompensado, que es el paciente hipotenso, el paciente que ya tiene deterioro neurológico, el paciente que ya está anúrico con enfermedad renal aguda, que tiene bradicardia, que tiene hipoxia. Ese paciente ya tiene que estar en terapia intensiva, probablemente lo tengan que intubar, probablemente le tengan que poner aminas vasoactivas como norepinefrina, dopamina, dobutamina, y en el lapso de minutos, no horas, ese paciente se puede morir. Entonces esto es algo que tú puedes evitar como médico de primer contacto si identificas los datos de alarma inmediatamente y lo empiezas a manejar apropiadamente, o lo canalizas a donde se pueda manejar apropiadamente de una manera oportuna. Esta diapositiva la pueden detener en su presentación y leerla con detenimiento. Básicamente es un resumen de las diferencias que hay entre las diferentes fases clínicas de la enfermedad, desde la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, en donde ya se empiezan a reabsorber todos estos líquidos que se fugaron. Entonces aquí viene una cuestión importante que pues vale la pena recordar cuando vemos la clase del paciente de la tercera edad, en donde si tú le pusiste muchos líquidos al paciente, eventualmente todo ese líquido que se había extravasado
va a regresar también a la circulación y eventualmente el paciente, si tenía algún riesgo cardíaco, puede desarrollar un edema pulmonar. Entonces, particularmente en la población con enfermedad cardíaca o enfermedad renal, hay que tener cierto cuidado con la administración de líquidos parenterales. Nos estamos acercando al final de esta presentación y ahora vamos a hablar sobre la definición de caso y la clasificación de las manifestaciones de gravedad, que es prácticamente ya lo último que les voy a mencionar. Entonces, aquí en cuanto a la definición clínica de un caso sospechoso de dengue, es, como ya se los había mencionado, el antecedente epidemiológico. O sea, el hecho de que el paciente que está frente a ustedes haya vivido, esté viviendo o haya viajado hacia una zona en donde hay transmisión activa del dengue. Normalmente no tenemos por qué pensar en dengue cuando aquí en Mexicali estamos a la mitad del invierno, ¿no? Como ya lo habíamos discutido, a finales del otoño en realidad ya no hay circulación del virus. Sin embargo, a finales de la primavera y a principios del verano empezamos a ver una gran circulación del mosquito y por lo tanto del germen, el germen causante del dengue, ¿no? Entonces necesitamos ese antecedente epidemiológico y necesitamos el hecho de que el individuo tenga fiebre en los 2 a 7 días más recientes. Si el paciente llega y te dice que tiene fiebre desde hace un mes y tú estás pensando en dengue, muy probablemente te estés equivocando bastante, porque esta enfermedad, como ya se los dije un par de veces, no dura la fiebre más de 7 días. Entonces es una enfermedad muy aguda. Y aparte de eso, hablando de los adultos, hay que tener 2 o más de los siguientes signos y síntomas que ahí pueden ustedes leer, en donde se encuentra lo de las náuseas, el vómito, el exantema, la cefalea, las hemorragias menores como petequias, epistaxis o hematuria macroscópica, leucopenia o cualquiera de los signos de alarma, signos de choque, etcétera, etcétera. En niños, lo único que necesitas es tener el antecedente epidemiológico y la fiebre. No necesitas tener todos los demás criterios clínicos, pues porque los niños nos preocupan un poquito más, ¿no? Y de hecho yo extendería esto a los adultos mayores, porque también ellos puede que no tengan las mismas manifestaciones clínicas de una persona que no tiene muchas comorbilidades. Este esquema trata de mostrarnos cómo la gran mayoría de los pacientes en esta globito morado, pueden ver ahí que dice dengue sin signos de alarma. Y esos van a ser la gran mayoría de los pacientes y se van a curar solitos. Nada más hay que tener una cierta recomendación sobre qué vigilarle a los pacientes, ¿no? Particularmente me refiero a los signos de alarma. Entonces, una pequeña proporción de estos pacientes, que son solamente 2 de cada 10 pacientes, van a tener signos de alarma, y estos pacientes con signos de alarma, que normalmente van a ser como un 10%, pueden progresar hacia dengue grave y una pequeña proporción de ellos van a morir. Pero otra cosa que quiero que les quede claro de esta gráfica es que una proporción menor de pacientes van a progresar directamente de dengue sin datos de alarma a dengue grave. Entonces hay que estar bien al pendiente de ello, porque si el paciente tiene fiebre nada más, pero pues no tiene ningún signo de alarma, eso no significa que mañana o pasado no esté muy grave, chocado y en terapia intensiva. Entonces vale la pena que esos pacientes los estén monitorizando día a día. Si no necesitan la hospitalización porque no tienen ningún signo de gravedad, entonces por lo menos cítalo para revisarlo y reinterrogar los datos de alarma por lo menos cada 24 horas. Esta es una diapositiva que yo imagino que todos ustedes ya deben de conocer y deberían de tener pegado en su consultorio, para que tengan a la mano siempre estos datos de alarma que tienen que dominar. En el cuadrito verde al fondo tenemos el clásico dengue sin datos de alarma, en donde es un paciente que tiene el cuadro clínico, cumple con los criterios para un caso sospechoso de dengue, y tiene algunas manifestaciones clínicas como puede ser la leucopenia, puede ser la cefalea, puede ser las náuseas y vómito, pero no necesariamente es algo incoercible.
Ya cuando el paciente tiene vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas persistente o activo, una irritabilidad en el caso de los niños, hepatomegalia, como ya lo habíamos mencionado, esos son los signos de alarma que necesitan memorizarse. Y cuando los detectas en un paciente, entonces tienes que empezarlo a tratar de manera inmediata, con una vigilancia en un área especializada para ello, básicamente en un área de urgencias. Y finalmente viene el dengue grave, en el cuadrito rojo, en donde podemos ver lo que normalmente va a manifestar un paciente crítico, un paciente que tiene que estar en terapia intensiva, con una hemorragia mayor, con deterioro neurológico, con hipotensión sostenida y con grave compromiso respiratorio. Esos son pacientes que ya le corresponden al médico intensivista o a quien le corresponda ver pacientes críticos. Para eso también vamos a tener una clase especial sobre dengue grave que nos apoyará el doctor Insunza. Ya las últimas 2-3 diapositivas es repetir un poquito de lo mismo, ¿no? Este dolor abdominal intenso y continuo. Eso es un signo de alarma que te tiene que obligar a hospitalizar al paciente. Vómitos persistentes, y aquí hay criterios. Básicamente estamos hablando de un paciente que tiene 3 o más vómitos en una hora, o que tiene 4 vómitos en 6 horas, perdón, o finalmente que es un vómito que no le permite consumir nada de líquidos, todo lo está vomitando y no se puede hidratar por la vía oral. La acumulación de líquidos que puedes tú identificar mediante la clínica por derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, el sangrado activo de mucosas. Es un paciente que está sangrando persistentemente de la nariz, de las encías, de la mucosa vaginal, etc. Obviamente eso yo creo que no tendría que decirles que es un paciente que tiene que hospitalizarse. De la misma manera, unos trastornos en el estado de conciencia, pues es algo que a todo paciente no tienes motivo por el cual mandarlo a su casa. Si tiene deterioro neurológico, va para el hospital y probablemente hasta terapia intensiva. La hepatomegalia, que se logra palpar 2 centímetros por debajo del reborde costal, es una manifestación de síndrome de fuga capilar por muchos motivos. Puede haber hemorragia intrahepática, puede haber demasiado líquido pleural que puede impulsar el hígado hacia abajo, o la misma fuga capilar que se extravasa hacia el parénquima hepático, pues lo hace crecer. Entonces, tocar el hígado por debajo del reborde costal es un signo de alarma que te obliga a vigilar más intensamente a ese paciente. Y finalmente el aumento progresivo del hematocrito, que ustedes ya conocen, que es un medidor de hemoconcentración. Bueno, con eso damos por terminada esta primera clase. Espero que les sirva de mucho provecho, y nos vemos más adelante en la clase de el manejo del dengue o las particularidades en el adulto mayor. Gracias por estar con nosotros.